Comenzamos. Bien, primero y segundo secundaria. Conservamos y promovemos nuestra diversidad. Sesión. Proponemos acciones para el recojo de datos de diversidad. Ya, el propósito propone procedimientos que permitan observar y manipular las variables. Selecciona herramientas y materiales e instrumentos para recoger datos sobre la variedad de organismos de huerto, jardín y chacra. ¿Ya? Muy bien. Tenemos acá información, riqueza biológica. Nuestro país cuenta con una riqueza biológica que lo ubica como el país megadiverso, pero desde hace años constata que hay una disminución general de la biodiversidad a escala mundial. Entre esa multitud de especies que existen, hay algunas que conocemos bien como las mascotas de los animales domésticos, las llamas, alpacas, vegetales, que comemos, hojas comestibles, lechugas, raíces. Y en infinidad de datos que indican que tenemos una gran biodiversidad, ¿no? En este sentido, es que el día de hoy vas a proponer procedimientos para investigar sobre la variedad de organismos vivos que constituyen la diversidad en dos espacios de tu jardín o chacra, entorno, para compararla, conservarla y promocionarla. Tenemos, ¿cuál es el problema a indagar? ¿Recuerdas que en la clase anterior planteaste un problema? ¿Cuál es el problema a indagar? Ya tenías que poner cuál es el problema a indagar. A ver, era por ejemplo, algunos han puesto qué relación hay entre la intensidad de luz y el crecimiento de las plantas. Ya. ¿Qué relación hay entre la intensidad de luz y el crecimiento de las plantas? ¿Qué pregunta se planteó, no? ¿Cuál fue el problema? Bueno, ahí está, ¿no? Ese fue el problema. ¿Qué relación hay entre la intensidad de luz y el crecimiento de las plantas? ¿Qué fue lo que pudo indagar? Bueno, veía en algunas zonas, se veía la misma planta, pero algunas estaban en sombra. En un lugar A estaban en sombra, en un lugar B estaban en luz. Y una de ellas crecía mucho más y tenía algo que ver la radiación. Entonces ahí planteo la pregunta, ¿qué relación hay entre la intensidad de luz y el crecimiento de las plantas? ¿Cuál sería la hipótesis? Para eso tenía que identificar las variables dependiente e independiente. Entonces aquí tenía que plantear tu hipótesis. Entonces, a mayor intensidad de luz, menor el crecimiento de las plantas. Una posible respuesta, ¿no? Que luego tenías que verificar. ¿Qué variables identificaste? Identificaste dos, las variables dependiente e independiente. Si habían otras variables, tendrías que observarlas. ¿Cómo vas a probar la hipótesis? Para eso tienes que hacer una recolección de datos, ¿no? ¿Dónde? En tu huerto, en tu jardín, en tu chacra. Ahí tienes que hacer la recolección, tienes que observar, tienes que recolectar datos. ¿Qué procedimientos puedes proponer para probar la hipótesis? Primero, una ficha de recolección de datos, donde determinas el lugar donde vas a hacer la recolección, donde vas a utilizar materiales para determinar el área específica, el lugar específico, la hora específica, ¿ya? Las herramientas que vas a utilizar, ¿no? Para poder hacer la investigación. Seguimos. La información. Ahí tenemos 5 reinos, ¿ya? En realidad son 6, pero ya, vamos a considerar 5. Moneras, las bacterias, protistas, ¿ya? Ahí están, protistas son las algas y otros organismos unicelulares, ¿ya? Y ahí tenemos fungi, los hongos, vegetales, todas las plantas y animales con sus clases, ¿no? Y ya tenemos los 5 reinos. Y hemos visto anteriormente los vegetales tienen su clasificación, igual también los animales. Y en realidad, todos los reinos tienen sus clasificaciones. Seguimos. Dice acá, siguiendo estos 3 criterios, ¿cuáles son? Según la presencia de flores y semillas, la planta vascular se divide en plantas sin semilla o tirafitas y plantas con flores y semillas. Según la presencia de frutos de plantas, flores y semillas se dividen en plantas
frutos gimnospermas, y plantas que sí desarrollan frutos angiospermas. ¿Ya? Vamos a verlo acá. Acá vemos plantas sin flores y con flores. Angiospermas se notan en flores. Aquí no se notan las flores. ¿Ya? Aquí se reproducen por esporas. Acá hay unas especies de lentejitas marroncitas donde se va a liberar las esporas. Aquí hay una bolsita donde se rompe y se liberan esporas. Aquí hay una especie de conito, que es donde los adornos comunes de los árboles de Navidad, es conito donde van a salir esporas. ¿Estamos? Propiamente aquí sí hay flores. ¿Ya? Flores con pétalos, obviamente, formadores de frutos y semillas. ¿Estamos? Aquí hay algo similar, pero sin pétalos. Los animales se clasifican según los que tienen columna vertebral y los que no tienen columna vertebral. ¿Ya? Vertebrados e invertebrados. Ahí tenemos clasificaciones. ¿Ya? Los que tienen esqueleto y los que no tienen esqueleto. En realidad los insectos tienen lo que llamamos un exoesqueleto, ¿ya? Hecho de quitina. ¿Ya? Un exoesqueleto. O sea, lo que yo toco cuando toco un insecto, lo que estoy tocando es el esqueleto. Eso se llama exoesqueleto. Nosotros tenemos el esqueleto dentro, pero tenemos un endoesqueleto. Tenemos peces, anfibios, serpientes, aves. Ellos tienen endoesqueleto. Murciélagos, mamíferos, ellos tienen endoesqueleto. En cambio, los insectos, arácnidos, crustáceos, ¿ya? Insectos mariposa, arácnidos, ácaros, arañas, garrapatas, ¿ya? Y crustáceos tenemos ahí, ¿cuál tendríamos? Al cangrejo, ¿no? El cangrejo tendríamos ahí. Ellos tienen exoesqueleto. Exoesqueleto. ¿Estamos? Todos los artrópodos, insectos, arácnidos y crustáceos, ellos tienen exoesqueleto. El resto tienen endoesqueleto. Pero también tenemos otro tipo de vertebrados que no tienen esqueleto, ¿ya? Cuya estructura es el sílice, las esponjas, ¿ya? Tenemos los nidarios que tienen agujas, que son las medusas, tipos similares a los corales, los que poco a poco van formando esa arenilla blanca, o los atolones o las islas. Los platalmitos, gusanos aplanados, la planaria, la tenia, ¿ya? Son los gusanos planos. Los nematodos son los gusanos cilíndricos, el oxiuro, gusanitos como arrocito, ¿ya? Gusanos cilíndricos. Los anelios, las lombrices de tierra, las sanguijuelas, los chupan sangre, los moluscos como los caracoles, moluscos blandos, entonces los caracoles, equinodermos, ya ásperos. Ahí tenemos la estrella de mar, sol de mar, galleta de mar, ¿ya? Los artrópodos, ahí tenemos artrópodos porque tienen patas o dos patas articulados, dos patas articuladas. Los arácnidos, ahí tenemos que araña, escorpiones, tarántulas, ácaros, garrapatas. Crustáceos tenemos ahí el cangrejo, percebes no, cangrejo, langostinos. Miriápodos son los sin pies, mil pies. Y los insectos ya tenemos todos los que tienen 3 pares de patas, 6 patas. Tenemos acá un mapa conceptual donde se observa la relación entre vertebrados e invertebrados. Bien, se acaba el tiempo. Tenemos acá y la relación que existe entre las especies. Tenemos simbiosis y relación entre ellos. A ver, si es de por vida, tenemos ahí hongos y algas, líquenes, raíces y hongos, micorrizas, de por vida están unidos para poder sobrevivir. Ya, uno le da minerales y el otro le da azúcar y sobrevive. Tenemos protocooperación, es que están en una especie de simbiosis pero corta. Por ejemplo, el guardacaballos, él es un ave que le limpia el cuerpo al caballo, se come sus garrapatas. ¿Estamos? O tenemos el ave fría que se acerca al cocodrilo y se mete a la boca del cocodrilo y le limpia los dientes. Esa es protocooperación. El tema de depredación es prácticamente consumir, cazar, ¿no? Está cazando aquí, vemos
como el animal y el insecto está cazando a otro insecto, eso es depredación. ¿Ya? Parasitismo puede ser endoparasitismo, o sea, dentro del cuerpo, o exoparasitismo, fuera del cuerpo. Tenemos acá las pulgas, están fuera, exoparasitismo. La tenia, o la tenia está dentro, entonces endoparasitismo. Son aquellos que roban los nutrientes de otro. Bien, el tiempo se acaba, tenemos acá un ambiente determinado cuántico donde hay factores abióticos y factores bióticos. Los bióticos serían prácticamente los seres vivos y los abióticos serían los factores que determinan la existencia. Por ejemplo, acá debe haber una cantidad de agua, un factor, debe haber una temperatura del agua. Este tiburón no va a estar en una temperatura cualquiera, ¿ya? Tiene que haber una temperatura, tiene una concentración de sal, ¿ya? Temperatura, una concentración de sal, ya una cantidad de luz que debe recibir. Esos son factores que determinan la vida, son factores abióticos. ¿Ya? Seguimos. ¿Ya? Porque es importante reconocer e identificar la diversidad de plantas que existe en la naturaleza. Obviamente porque ellas van a plantear soluciones a diferentes situaciones. Pueden tener proteínas que puedan ayudar a solucionar problemas. Por ejemplo, de las aletas de tiburón se están trayendo sustancias para poder elaborar fármacos para combatir el COVID. ¿Ya? Entonces por eso se estudia la variedad de especies que hay, porque una de ellas puede tener una sustancia química que puede ayudar a solucionar un problema. Porque es importante reconocer e identificar diversidad de animales en el entorno. Es importante reconocer para ver si están aumentando o si están disminuyendo. Si están aumentando, no hay por qué. Si están disminuyendo, ¿por qué? ¿Son causas naturales o externas? Hay que ver. Lo importante es que tú puedas reconocerla y puedas determinar en qué consecuencias puede traer su aumento o disminución. Porque es importante conocer y comprender las relaciones que se dan en el interior del ecosistema. Las relaciones. ¿Recuerdas las relaciones simbióticas, depredación? A ver, si no te acuerdas, vamos de nuevo acá. Ahí está. Simbiosis, depredación, parasitismo. ¿Por qué es importante reconocer? Porque esas especies establecen una relación para controlar las poblaciones. Las relaciones prácticamente son de supervivencia. Seguimos. ¿Cuáles de estas ideas propuestas por la ficha de 1 te ayudarán a plantear? Bueno, eso lo tienes que decir tú, escribir las ideas que te ayudarán a sustentar el procedimiento. Eso lo discutiremos en clases el día miércoles. ¿Ya? Tú vas a plantear tus ideas, yo te ayudaré en ese momento. Y acá tenemos recordando cuál era la pregunta, la hipótesis y las variables que hemos trabajado en la clase anterior. Acá, ¿de qué manera podrás a prueba tu hipótesis? La hipótesis es una posible respuesta, tienes que demostrar si es verdadera o falsa. Por lo tanto, tienes que obtener datos para verificar su viabilidad. Entonces, ¿cómo vas a manipular la variable independiente? Anota cómo vas a hacer. Depende, la variable independiente, en este caso es el lugar. Entonces tiene que cambiar. Tienes que ver cuál es la diferencia en diversidad de especies. El punto A al punto B. El punto A de repente, ¿qué cosa es? Una zona iluminada y otra zona no iluminada. ¿No? O una zona cercana a árboles, otra zona no cercana a árboles. ¿No? Tienes que identificar cuál es el punto A, cuál es el punto B. Y en base a eso determinas. Muchas plantas establecen relación de amensalismo. Quiere decir que liberan sustancias químicas y alrededor no va a crecer nada. Entonces tienes que demostrar si eso es posible, si eso es visible en tu jardín, chacra o parque. ¿Cómo vas a controlar las variables intervinientes? Anota. Tienes que determinar cuál es la variable dependiente, el espacio que vas a trabajar. Depende
¿Qué estás considerando acá? Acá estoy considerando el lugar y la diversidad. Interviniente, ¿qué sería? El tamaño del lugar. ¿Cómo vas a controlar? Vas a establecer un rango pues, de 1 metro cuadrado. ¿Cuántas veces vas a observar? Entre más observaciones hagas, mucho mejor para determinar si hay cambios o no. Para determinar si hay una variable adicional que está generando cambios. ¿Qué magnitud de seguridad personal? ¿Qué medidas de seguridad personal? Obviamente si vas a trabajar con, qué sé yo, para palancas, lampitas, hay que tener cuidado. Sobre todo en este momento con el COVID, tienes que tener tu medida de seguridad, tu mascarilla, tus guantes, ¿no? Tu jabón líquido al costado y prevención contra la manipulación de materiales punzocortantes. ¿Qué materiales vas a usar? Bueno, si vas a medir, necesitas un instrumento de medición, 1 metro, una cinta métrica. Ya, establecer, plantar una estaca o simular las posiciones. Ya, medir las posiciones. Un reloj para determinar la hora de observación tiene que ser la misma. O puede ser variada dependiendo, pero tiene que ser constante esas mediciones. Ya. Y acá sobre la investigación. Esta investigación indica la colecta de datos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre el grupo A y B? ¿Cuál es la diferencia entre los distintos lugares? ¿Cuál es la diferencia? Entonces tienes que determinar el punto A y B. Un punto A es una zona iluminada, el punto B es una zona oscura, el punto A es una zona cercana a árboles, el punto B es una zona libre sin árboles, el punto A es una zona cercana a un lugar abundante agua, el punto B es un lugar seco. Tienes que determinar eso. ¿Ya? Y determinar qué distancia hay entre una plantita y otra plantita. ¿Ya? O todos están completamente esparcidas de manera proporcional, o hay alguna distancia entre ellas. ¿Estamos? También tienes que excavar para determinar las especies que puedas encontrar: lombrices, caracoles, chanchitos de humedad. Determinar si se encuentran hormigas, si se encuentran en un solo lugar o esparcidas. En cualquier lugar lo encuentras, o en zonas cercanas a la vegetación, en zonas donde hay bastante luz o en zonas donde hay poca luz. Tienes que determinar eso. ¿Qué procedimientos vas a considerar? Ya eso lo vas a ver en el camino. Obviamente vas a considerar determinar el área de observación. No es que te vas al parque y observas cualquier lugar, no. El mismo lugar, determinar cuál va a ser el lugar, cuál va a ser el lugar. Tienes que determinar el lugar. Una zona iluminada, una zona en sombra. Puedes ser cualquier lugar. Ese mismo lugar tienes que observar durante los 3 días. Ya, no que un día observaste acá y mañana observas por allá, no. Ese mismo lugar tiene que ser observado durante los 3 días de trabajo. Con todo lo trabajado hasta el momento, organiza tu plan de recojo de datos. Para eso hay una ficha acá, ¿no? Dice cuál es la pregunta, de hipótesis o variables. ¿Cómo vas a probar tu hipótesis? Pues, obviamente recolectando datos. ¿Ya? Seguimiento durante 3 días. Ya tiene que ser más días, pero vamos a usar 3 días nada más. Manipulación de variables, procedimientos para manipular la variable dependiente, procedimientos para manipular la variable independiente. ¿Qué vas a hacer para manipular? ¿Se pueden manipular esas variables o no? Eso depende de la pregunta que vayas a hacer. No todos van a hacer la misma pregunta. ¿Ya? Por ejemplo, si hemos dicho, a ver, ¿qué relación hay entre las plantas y la intensidad de luz? ¿Ya? Entonces modifico, pues hay la misma planta la voy a poner. Si es un jardín, puedo modificarla. Si es mi jardín, puedo modificar la posición de las macetas en una zona iluminada y una zona iluminada. ¿Qué pasa? Ya, hay variación. Obviamente eso no se va a ver en 3 días. Eso no se va a ver en 3 días. Entonces tienes que observar nada más cómo es la característica de la misma planta en diferentes posiciones.
y el mismo día. Y la ficha de apoyo de reflexión, ahí está. Esta es la ficha que siempre debe estar acompañando tu trabajo. Después de haber terminado, de haber recolectado datos, ¿ya? Hay una ficha de reflexión. Aquí es cuáles fueron los pasos que seguiste, qué dificultades tuviste, qué tienes que mejorar. Y eso sería